Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer. Y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en @JavierMorodo y en @Rockstars del Dinero. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por la invitación, Javier. Un placer estar aquí. El placer es mío. Te digo, tenemos poco tiempo de conocernos, pero siento que nos conocemos de años atrás. Y me gustaría que nos empezaras por platicar quién eres. ¿Quién eres, Julio? Bueno, soy Julio Ordaz. Voy a empezar de la parte personal y de ahí empezamos en la parte profesional. Tengo 38 años, soy un hermano gemelo también, ¿no? Platicamos esto en algún momento. Tengo 2 hermanos, Luis Javier, Jesús, mi mamá, Connie, mi papá Jesús. Todos somos de la Ciudad de México. Y bueno, soy un apasionado de lo que hago en el día a día. Me encanta mi trabajo, lo disfruto muchísimo. No era lo que quería hacer cuando salí de la carrera, ¿no? Y me voy a echar un poco para atrás. Yo quería estudiar diseño, ¿no? A mí me encantaba hacer caricaturas y mi sueño, y sigue siendo mi sueño, era ser caricaturista de Pixar. Fue justo cuando salió Pixar, ¿no? La primera película, Toy Story, etcétera, y era un boom, ¿no? Y pues, me gusta dibujar, lo hago cuando tengo cuando tiempo. Hay tiempo, el poco que tienes. Exacto, ¿no? Y como cuando trato de reconectar con algunas cosas. Pero bueno, ese era mi sueño, ¿no? Ya después cambió. Creo que a toda la gente posiblemente le han dicho esto, o a muchos, el de posiblemente con eso no vas a tener una vida, ¿no? No vas a tener cómo ganarte la vida. Fue el mismo comentario de mi papá, no en el mal sentido, pero fue de piensa en lo más amplio, ¿no? En qué realmente qué vas a estudiar. Y bueno, terminé estudiando administración. Estudié en el ITAM. Maravilloso, ¿no? Estudiar ahí, aprendí muchísimas cosas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, muchas cosas polarizadas, pero creo que una escuela con una experiencia brutal. Estudié también una maestría en mercadotecnia, igual en el ITAM, regresé, ¿no? Salgo o lo hago aquí, ya estaba trabajando y bueno, decidí estudiarlo también en el ITAM, también una muy buena decisión. Y bueno, estoy casado, me casé el año pasado, en noviembre, con Julián. Bueno, felizmente casado, 8 meses de casado. No, pues espectacular. Varias preguntas. La primera es, ¿cómo se siente crecer con un gemelo? Es buena pregunta, ¿no? Hace mucho que no me la hacían. Creo que puedo platicar las 2 historias, ¿no? Todas estas historias de sientes lo que siente, ¿no? Tu gemelo. Somos gemelos que no se parecen, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Bueno, que vienen en 2 sacos diferentes, ¿no? Pero pues vivimos toda la vida juntos, o sea, desde que nacimos estuvimos kinder, primaria, secundaria, juntos, en el mismo salón, con los mismos amigos, en prepa, todavía en la misma prepa, en el CUM, igual juntos, en diferentes salones, y en la universidad pues cada quien tomó su camino, okay. Pero sí, tenemos una conexión diferente, posiblemente si la comparo con mi otro hermano, pues es diferente la conexión que tenemos, creo que esta complicidad es grande, pero sí, creo que es uno de los lazos más grandes que tengo en esta vida, ¿no? Y él también es, o sea, ¿sientes que también tiene esta creatividad que tú decías que tenía, esta sensibilidad? ¿O él es, o sea, a nivel personalidad, más allá de la parte física, son similares o no? Súper opuestos. Súper o sea, opuestos. Opuestos en polos, ¿no? Físicamente, si nos ves, no nos parecemos. Ya cuando gesticulamos demasiado, ¿no? Entonces ahí ya encuentras la similitud. Pero de carácter somos completamente diferentes, ¿no? Él es mucho más duro, él es mucho más... no es serio, porque creo que es más bromista que yo, pero creo que lo que nos conecta es cómo valoramos las relaciones, cómo valoramos los sentimientos de las personas, nos preocupamos demasiado en diferentes formas, creo que eso sí es muy, muy similar. Él no hace nada similar a lo que yo hago, él es chef, ¿no? Entonces tiene su propio negocio, tiene un negocio de banquetes, ¿no? Y de diferentes cosas enfocados a comida, pero sí, muy, muy, muy diferente.
la relación. Y bueno, ya llegaremos al punto en donde están parados ahorita los dos, pero me parece muy coincidente. Bueno, me enseñas el otro de una foto de él, y sí, no se parecen. Pero él ahora en una chamba, pues un poco más artística, ¿no? Que es ser chef. Y bueno, ya llegaremos a dónde estás tú, pero tú ahorita en un tema pues muy clavado de negocio. Y te quería preguntar, ¿cuándo empezó todo este tema de tu interés por la parte del diseño, por esta parte creativa? O sea, ¿desde qué edad empezaste tú a querer ser dibujante de Pixar? O sea, creo que desde chiquito fue algo como que se me dio muy natural, ¿no? O sea, siempre dibujaba, ¿no? Me encantaba dibujar, pintar también y crear. O sea, toda esta parte artística fue algo como que fue muy natural en mí. Creo que también mis papás lo impulsaron, ¿no? Mi mamá era maestra de kinder y fue nuestra maestra de kinder durante los primeros años. Entonces, como que siempre trato de generar eso. Pero después me di cuenta que uno era bueno, ¿no? O sea, me gustaba hacerlo. Entonces ahí fue cuando decidí, ok, esto estaría divertido. Y justo cuando llega Pixar 96, 97, si no estoy mal, o creo que un poquito antes, pues sí, fue de, bueno, pues no estaré mal hacer una carrera de esto, ¿no? Y ver que pues, si hay un éxito tan grande como Toy Story, la versión uno, ¿no? Pues claro que hay una forma de poder vivir de esto. Sí, o sea, creo que desde chiquito tomé la decisión de no hacerlo. No creo que haya sido mala decisión, porque me llevó a donde estoy, ¿no? A final de cuentas, pero sí es algo que tengo ahí marcado. Si yo podría ir ahorita a Pixar y ver cómo se hace, ¿no? Sería maravilloso. Bueno, o sea, tienes 38 años, Julio. Todavía exacto, queda mucho exacto. por delante. Exacto. Pero un poco en ese mismo tren de pensamiento, ¿cómo eliges el ITAM y cómo eliges la carrera que terminaste estudiando? Estudié administración, yo creo que estudié mercadotecnia inicialmente, ¿no? Un poco también relacionado a esta parte de creatividad. Creo que la carrera ha cambiado radicalmente, ¿no? En ese entonces, 2000, ¿no? Pues era toda esta parte fancy de tele, radio, ¿no? Toda esta parte creativa de hacer un comercial, todo lo que implicaba hacer un comercial, toda la parte de BTL, ATL, ¿no? Toda esta nueva forma de hacer mercadotecnia, no había nada digital todavía, ¿no? O sea, no estábamos en esa época. Y fue de, bueno, voy a estudiar algo que me permita llegar ahí, ¿no? Algo mucho más amplio, ¿no? Y tomé la decisión de estudiar administración. Sí sabía que el punto final era llegar a mercadotecnia, me especialicé en mercadotecnia y después hice también la maestría en marketing. Lo que descubrí cuando estaba estudiando fue el valor de los números desde una perspectiva, sí, evidentemente cuantificable, pero la interpretación de un número, ¿no? Entonces, toda esta parte de investigación de mercados que requieres para poder definir cuál es el mejor mercado, qué precio, etcétera, fue algo que descubrí, que aprendí ahí. Entonces, dar esa interpretación fue lo que más me llamó la atención. Eso es algo que disfruto todo el día, ¿no? O sea, esta parte de meter yo a hacer mis números y encontrarle diferentes aristas y perspectivas y formas de interpretación fue algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces, ya dar otra connotación a un número, eso fue lo que me jaló. Y entonces tú, cuando eras más joven en la escuela, ¿el tema de los números era algo que te gustaba o no? ¿Fue algo que descubriste ya en la...? Fue algo que descubrí en la carrera. O sea, en la prepa me costó, ¿no? Mate, álgebra, para toda la parte de geometría y trigonometría, perfecto. Exenté todas esas materias, pero cuando ya lo aterrizabas a álgebra, ¿no? Y derivadas Sí, y todo ese derivadas. rollo, sí, No, sí es que las derivadas, fíjate que yo soy economista y siempre se me han dado muchos números, pero nunca he entendido, o sea, digo, sí tienen usos prácticos, pero son muy complejas y etéreas, ¿no? Y difícil de poderlas poner en dimensión. Y justo en toda la parte de trigonometría y geometría, pues puedas aterrizarlo a, ok, esto es parte de algo, ¿no? Y se relaciona a una estructura, a algo que quieres construir, a un tiempo, ¿no? Entonces ahí era donde parte de lo que no me gustaba y no lo podía aterrizar en ese momento. Me costó también mucho durante la carrera, ¿no? Tengo que confesarlo, en finanzas tampoco fue mi hit, igual, y bueno, más en el ITAM, ¿no? Que es finanzas, técnicas finanzas de la 1 duras. hasta la 7, economía de la 1 hasta la 7, ¿no? Pero ahí fue cuando, ok, darle otro approach al número,
¿no? O sea, no te claves en hacer bien la derivada, más bien, ¿por qué necesitas una derivada? ¿Por qué necesitas crear una ecuación de demanda? ¿Por qué necesitas, ¿no? O sea, darle una función, si lo puedo llamar así, al número que se relaciona justo esta parte de tener una interpretación de lo que es un número per se, ¿no? Que puede ser millones de cosas, ¿no? Entonces eso fue lo que me llamó muchísimo la atención y ahí creo que también empecé a ser mejor en los números. O sea, creo que eso cambió mucho la forma en la de cómo los aprendía, cómo los aplicaba y cómo encontraba una funcionalidad real. Eso fue como de, ok, fácil. Aquí está la forma de poder entender las cosas de otra perspectiva. Sí, yo creo que el comprender un negocio, más bien, comprender los usos prácticos de los números, pues es muy valioso, ¿no? Y dentro de la carrera de administración, aprender cómo funcionan los negocios desde los números, pues también nuevamente es muy práctico y te ayuda a ponerlos, pues no nada más en dimensión, sino a utilizarlos de manera en la que puedas comprender distintos vectores, ¿no? En fin, desde las finanzas, pero hasta, como decías, hasta temas de comerciales, de ventas, de demanda, estadísticos. A mí todo el tema de estadística me parece apasionante y digo, también tiene su complejidad, Total. pero tiene muchos usos prácticos, ¿no? Para cualquier cosa que quieras un poco poner en esa dimensión. Ahora, ¿cómo te sirvió esta base de administración cuando ya hiciste la maestría en temas de marketing? Muchísimo. O sea, creo que la parte financiera, la parte de economía, ¿no? Creo que el perfil del administrador y del mercadólogo ha evolucionado, evidentemente, en estos últimos 20 años, ¿no? Desde que estudié. Pero creo que esta base de poder entender el número, ¿no? La base de cómo se maneja un negocio, pero cómo utilizas los números en beneficio del negocio, ¿no? Creo que fue una base maravillosa para poder de ahí conectar con la maestría y poder evolucionar la forma de interpretación de estos números a través de nuevos sistemas, a través de nuevas teorías, a través de nuevas formas de acercarte a los números o de manejar un negocio, de generar una estrategia. Creo que fue una muy buena base, ¿no? O sea, creo que fue una buena decisión de estudiar administración y después moverme hacia Merca. Saltas a la carrera profesional, a la vida profesional, ¿no? Y tienes una historia muy sui generis, que ya platicaremos. Pero empiézanos a contar, sales de la universidad de la carrera de administración y ¿qué sigue para ti? Bueno, cuando estaba casi ya en los últimos 2 semestres, en el último semestre, ¿no? Bueno, empecé a buscar trabajo. Yo trabajaba en el ITAM como adjunto de una maestra de contabilidad, ¿no? Revisando los exámenes, haciendo las presentaciones, ¿no? Haciendo mi servicio social también con ella. Y bueno, dije, tengo que buscar trabajo, ¿no? O sea, no puedo salir de la carrera sin tener trabajo. Uno, sí, impulsado por mi papá, ¿no? Mi papá también es administrador, administrador público y también estudió política, ciencias políticas. Y también por mi hermano. Mi hermano es un año mayor, más grande que yo, también estudió en el ITAM, ingeniero industrial, que terminó siendo financiero, Ya, ¿no? sí. Pero bueno, también ese push de, ok, volteas y tu hermano ya está trabajando, ¿no? Y ya tiene su lana y ya tiene sus cosas, ¿no? Dijo, ok, necesito también hacer esa parte. Y bueno, como estudié administración, ¿no? Yo quería estudiar y aterrizar en mercadotecnia, pues la primera industria donde buscar consumo, ¿no? Marcas, ¿no? Grandes, Coca, cigarros, alcohol, ¿no? Todas estas grandes marcas, Nestlé, Danone, etcétera. Busqué, fue muchas entrevistas, muchas de ellas me rechazaron, muchas de ellas nunca se concretaron, algunas ni regresaron la llamada. Pero bueno, al final de cuentas encontré una entrevista en AstraZeneca. Fue una entrevista en la cual me dijeron, bueno, ven, queremos conocerte y queremos que conozcas el trabajo. Creo que eso también fue una gran diferencia, que pases un día aquí y veas qué vas a hacer y después, ¿no? Nos dices si realmente es lo que quieres, ¿no? Yo conocí a la industria farmacéutica porque mi mamá trabajaba en una agencia de publicidad que hacía marketing para la industria. O sea, lo único que sabía en ese sentido. Y bueno, fui, ¿no? Y me encantó. O sea, me quedé con el trabajo como becario de AstraZeneca, becario de marketing, en el cual, o sea, 20 años atrás, pues no había muchas cosas que existen al día de hoy en temas de automatización, ¿no? En términos de copias, ¿no? Y todo este tipo, pues, el papel que se utilizaba, sí, ¿no? O sea, las todos nos tocó pasar por ahí. Yo también empecé por ahí, ¿no? De ir, sacar las copias, traer el café. Traer el café, organiza esto. Pero me di cuenta que lo que hacía la industria tiene un valor muy grande,
¿no? Y creo que muchas personas tienen la oportunidad de hacer cosas muy grandes y pues aquí en lugar de poder crear algo adicional. Una cosa que me gustó muchísimo fue el contacto con la gente, ¿no? La industria farmacéutica se mueve por la dinámica de poder evidentemente compartir con la comunidad médica los avances que existen, pero también el impacto que tienes con los pacientes y también todos los jugadores que están alrededor de ellos mismos. Entonces, vi que era también una conexión, también de conocer mucha gente fuera del entorno normal y eso me llamó muchísimo la atención. Y empecé y dije, bueno, vamos, hagámoslo. Yo vivía en el sur de la Ciudad de México y las oficinas de AstraZeneca y Sigue la Planta en Lomas Verdes, cuando estaban construyendo el segundo piso, ¿no? Entonces, un relajo llegar, ¿no? O sea, tenía que despertarme, tenía que salir a las 5 de la mañana de mi casa para poder llegar allí a las 6. ¿No? Y ya, bueno, de ahí irme a la escuela o de ahí ya regresar, salir a las 5 en punto desde Lomas Verdes para poder evitar el tráfico y llegar en tiempo al sur de la ciudad, me acuerdo muy bien de eso. Y bueno, pues de ahí empezó mi carrera en la industria farmacéutica. ¿Y qué fue lo que más aprendiste en esa primera etapa en AstraZeneca? Yo creo que la base de cómo se mueve la industria, creo que es algo muy importante, ¿no? Las tripas, si lo puedo llamar así, los cables que existen detrás en términos de cómo se hace la comercialización de la industria, ¿no? Y cómo comercializas un producto, cómo lo promocionas, ¿no? Pero también la estructura interna, toda la gente que está detrás para poder llegar hacia eso. Uno de los no puedo decir logros, ¿no? Pero el poder crear una campaña ya por ti solo, ¿no? Y proponer, ¿no? Y ver lo que se desarrolla, ¿no? Es una campaña a lo mejor muy simple para muchos, pero una campaña en la cual hicimos unos muñecos de peluche, ¿no? La mascota era un rinoceronte bebé, ¿no? Y era una colección de peluches, hicimos como varias colecciones, una de personajes de niños mexicanos, entonces estaba el rinoceronte vestido de Capulina, el rinoceronte vestido del Chavo del Ocho, que a la fecha, ¿no? Si vas a un consultorio y sé que me voy a poder encontrar algo similar, entonces 20 años después ver eso es algo que pues, marcó muchísimo mi carrera y la forma de ver la situación. Creo que una cosa también, claro, que aprendí fue el siempre dar ese extra, ¿no? Si lo puedo poner así, creo que suena muy trillado, pero aprendí el que no porque dar un extra implique el que te tengas que dar hasta las 10 de la noche y que tengas que ser el primero en llegar y el último en irte, no, sino en que lo que vas el valor que vas a entregar tiene que ir más allá de lo que existe en donde estés sentado. Entonces creo que es una de las cosas que se me quedó súper grabado. Lo aprendí también de la persona que me contrató, ¿no? Una francesa, que al día de hoy mantenemos una relación también. Fue mi primera jefa y aprendí muchísimas cosas de ella, ¿no? Y fue justo eso, de si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer con ese extra siempre. ¿Qué pasa después de AstraZeneca en esta primera etapa? Me muevo a otra farmacéutica, Sanofi, también una farmacéutica francesa. Llegué ahí igual en la parte de marketing como asociado de marca, pero de ahí tuve oportunidad de ir a otras posiciones. Una de las posiciones más importantes que hice fue representante médico. Todo el mundo se podía relacionar, ¿no? En un consultorio médico, las personas que están esperando al doctor para poder entregarle un mensaje, ¿no? Poder comunicar con él, ¿no? Y son pues el eslabón más fuerte de la cadena, ¿no? Dentro de la industria farmacéutica. A través de ellos comunicamos la mayor parte de las cosas hacia los médicos. Es interesante porque muy pocas industrias pueden tener a su cliente face to face por lo menos 5 a 10 minutos, por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes, ¿no? Entonces ahí también cambia un poco el approach de, okay, ¿qué haces con esos 5 minutos? ¿No? Entonces me tocó ser representante, estuve en el sur de la Ciudad de México, en la zona de hospitales, ¿no? Con un portafolio de sistema nervioso central, y bueno, ahí conocí también grandes temas, ¿no? Que al día de hoy me apasionan en términos de la salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad, bipolaridad, ver a los pacientes, pero también hacer algo detrás de eso. Eso cambió también mucho la forma en que aborde las cosas después de eso, ¿no? Porque ves el impacto que puede tener un medicamento hacia un paciente de nivelarte, ¿no? Por ejemplo, en un tema de bipolaridad, en un tema de ansiedad, en un tema de depresión. Y estas enfermedades pues no son enfermedades que puedas hacer una prueba, ¿no? No es que puedas sacar sangre y, perfecto, sí, tienes depresión, no.
es algo muy clínico, ¿no? En el cual es a través de la observación y del conocimiento que tiene el mismo médico, ¿no? Entonces, eso también me apasiona muchísimo de, ok, hay mucho que aprender todavía, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico de algo tan importante como una enfermedad de salud mental. Y al otro lado, el conocer los tabús que existen detrás, ¿no? Y que siguen existiendo, y hace 20 años peor, ¿no? De lo que yo digo, pues, si te duele el estómago, vas a ir al gastroenterólogo. Si te rompiste un brazo, pues vas a ir al ortopedista. Si te sientes mal mentalmente, pues necesitas al especialista que está detrás de esto. Entonces, fascinante, me encantó esa época. Y de ahí me moví a otra posición en el área comercial, en trade marketing. Y después me dieron la oportunidad de ser gerente de producto. Fui gerente de producto a los 23, 24 años. Ya. Era el gerente de producto más chavo de la empresa. De la empresa, posiblemente sí, en ese momento. Y bueno, de ahí arrancó mi carrera en marketing. Estuve en Sanofi un buen rato más, ¿no? Como 2, 3 años adicionales. Y regresé a AstraZeneca en 2013. ¿Y por qué regresaste a AstraZeneca? Regresé y una de las cosas que me llamó la atención, me buscó justo la persona que me contrató para ser becario, ¿no? Y nos habíamos dejado de ver porque ya se movía a una posición global en Bélgica y regresó. ¿Qué es esta francesa o es sí, esta ella? Francesa, se llama Charlotte. Saludos a Charlotte, hasta ojalá que Francia, escuche ahorita está por allá. Sí, se lo vamos a mandar. Me buscó, me dijo, estoy armando mi equipo, ¿quieres participar? Tienes una gerencia de producto para ciertos productos. No nos habíamos visto, o sea, desde que yo dejé la empresa hasta que me buscó, pasaron casi 5 años y no nos habíamos visto. Entonces seguíamos en contacto, pero no habíamos conectado. Y bueno, pues tomé la oportunidad y la decisión de seguir creciendo, sabía que podía aportar más. Y una de las decisiones que creo que siempre ha sido el por qué cambiar de posición o buscar algo adicional es que pueda aplicar todo lo que he aprendido, pero también que pueda aprender más. O sea, eran como las dos condiciones que siempre he puesto en los movimientos que he tenido. Y bueno, sé que era un movimiento a lograr eso. Y entras con muchísima ilusión, entusiasmo. ¿No? Regreso a AstraZeneca, posiblemente fue una etapa en la que la empresa estaba en transformación, que fue muy bueno, ¿no? Y nos ha llevado a donde estamos el día de hoy. Pero sí, fue un poco un shock de, ok, yo me fui aquí y ahora seguimos aquí, cuando posiblemente yo había avanzado y había visto cosas completamente diferentes. Pero bueno, creo que fue la mejor decisión haber regresado. Regresé en diferentes posiciones comerciales, principalmente en marketing. He manejado casi todos los productos de la compañía desde la perspectiva de mercadotecnia, en posiciones de ventas, ¿no? También tuve la oportunidad de liderar un equipo, ¿no? De ventas, a todo este equipo de representantes, alrededor de 100 y cacho de personas, a los 30 años creo, ¿no? O sea, 2016, sí, 2016. Igual, creo que un común denominador que me ha tocado es, no sé si casi siempre ser el más joven de la mesa, y tomar posiciones que en nuestra estructura mental están para otro tipo de perfil, ¿no? Y cuando hablo de perfil, cierta edad, cierta experiencia en cierta posición, que venga de cierta carrera ya hecha en la empresa, ¿no? Siempre ha sido como algo que me ha tocado fácil 6 veces hacerlo en mi carrera. Y en esta posición de ventas fue una de las que me tocó hacerlo. Es una de las posiciones que más he disfrutado, porque ya tener 100 personas a tu cargo, ¿no? Y que 100 personas dependan, no de ti, ¿no? Pero que tú eres responsable de que esas personas, pues, evidentemente ejecuten la estrategia a la perfección, pero también darles las herramientas para desarrollarlas. Y para mí algo muy importante, dejarle algo a la gente, o sea, algo de valor, algo más allá de solo esta parte transaccional de ser un jefe, pues no era la forma en la que quería trabajar. Y bueno, estuve viajando por toda la República Mexicana, conociendo todos los lugares, porque bueno, todo el equipo estaba regado por todos los estados. Juli, ¿por qué crees que estas oportunidades se te han presentado a ti? O sea, ¿qué set de skills o qué capacidades o conocimientos crees que te caractericen como para que, pues, en múltiples ocasiones y en múltiples empresas te hayan dado estas oportunidades? Yo creo que posiblemente vamos a regresar a esta parte de siempre dar este extra, ¿no? Y bueno, el punto no es de haz más, ¿no? Sino creo que lo hagas de una forma mucho más
contundente, ¿no? Y que la contribución que vas a poner sobre la mesa sea la mejor contribución, ¿no? No quiero decir que nos limitamos, pero hay veces que, pues bueno, esta es la propuesta. Entonces, para mí siempre es buscar diferentes aristas. Mi cabeza gira demasiado rápido, ¿no? Y siempre está pensando muchísimas cosas que ha generado que siempre sea muy curioso. Entonces, yo era de las personas que se metía de, ¿quién quiere hacer este proyecto? Yo, ¿quién quiere hacer esto? Yo, oigan, existe la oportunidad de hacer esto. Puta, pues venga, ¿no? O sea, como, y no lo hacía todo el mundo me decía, es que eres un ñoño, ¿no? Digo, sí, aparte de... Pero ser ñoño es bueno, Sí, que se quede, porque los ñoños van a dominar el mundo, ya los nerds lo están haciendo y lo van a seguir haciendo por mucho tiempo. Que quede grabado esa parte, pero esta curiosidad siempre me llevó a buscar más cosas y querer aprender más cosas. Entonces, pues yo me metí a la cocina en todos lados, ¿no? Entonces, o sea, de preguntar, y ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Y por qué no lo hacemos así? ¿Y por qué no conectamos con esto? Oye, allá hay una persona que está haciendo exactamente lo mismo que tú, ¿por qué no conectamos y hacemos algo mucho más grande, ¿no? Entonces, de ahí empezó a generar esta inquietud de siempre estar aprendiendo y de siempre estar preguntando y buscando nuevas formas. Entonces, sería una. Dos, creo que tengo una capacidad grande de, yo le llamo zoom in, zoom out, ¿no? De poder echarme para atrás y ver la foto completa y entrar también a una profundidad tan particular que a veces es complejo porque te quedas tan particular y tan clavado en una cosa, ¿no? Que no te permite ver la foto completa. Creo que esa capacidad es grande. Y uno tercero, creo que tengo una capacidad grande de conectar con las personas, ¿no? Y eso de conectar lo podemos llevar a varios puntos, en liderar, en comunicar, en inspirar, ¿no? Creo que ha sido que cuando volteo, ¿no? Y veo mi carrera, creo que son puntos clave que son comunes en el momento en el que he cambiado de posición, pero también que he podido lograr los objetivos de esa posición. Pues aparte esta tercera, me parece sumamente relevante, ¿no? Sobre todo, pues en empresas en donde existen, pues tantos colaboradores, ¿no? Decías ya, en esta segunda etapa te tocó liderar a más de 100 personas, ¿no? Sí. ¿Y cómo se ha distinguido, mi pregunta es, ¿cómo se ha distinguido esta capacidad también en el desarrollo que has tenido después de estas oportunidades que te han dado? O sea, ¿qué tan importante ha sido ese equipo de trabajo que también has formado y que te ha acompañado en ese desarrollo que has tenido también profesionalmente? Yo creo que clave, o sea, los resultados que yo he tenido no han sido solo resultados de Julio, han sido resultados sí de mí, pero también la mayoría de los equipos de trabajo en los que he podido participar y de los que he podido crear, ¿no? El poder tener a las personas correctas en la posición correcta, creo que es una de las cosas clave para poder tener éxito. Mucho mi pensamiento de cómo se hacen las cosas es generar a través de las personas, ¿no? O sea, las personas y la organización, ¿no? Al día de hoy son más de 1,500 personas las que están en AstraZeneca México. O sea, ¿cómo haces que 1,500 personas crean, ¿no? En la visión que tienes, en la ambición que tienes, en los objetivos? Lo que yo siempre digo es, se ve padrísimo en el slide, se ve padrísimo en el sitio corporativo, pero que de eso a la realidad pues hay un camino enorme, ¿no? Y eso implica el poder asegurar que la gente puede liderar, que puedes liderar a todo este grupo para poder lograr esos objetivos. Siempre lo he dicho, ¿no? Los equipos que he tenido han sido parte clave de poder llegar a donde he estado. Y eso evidentemente creo que la gente lo vio, ¿no? La capacidad de poder movilizar, de poder inspirar, de poder desarrollar gente, ¿no? También que creo que eso para mí es uno de los puntos críticos, el poder darle herramientas a personas para poder pues darles otro nivel de capacidad o competencias y que las aprendan y que las apliquen y que, ¿no? Y ver el resultado, creo que eso es súper satisfactorio, ¿no? Verlo ya es un proceso largo, ¿no? Son 2 años, posiblemente 1 año, pero eso es una de las satisfacciones más grandes que he podido ver. Y ahí quiero regresar. Sigues creciendo tú dentro de AstraZeneca y de repente se presenta una coyuntura, ¿no? La que era en su momento la directora general, la promueven a un rol de vicepresidenta, si entiendo, a nivel global. Correcto. Y dentro de múltiples candidatos que pudieran haber habido, te sugieren el candidatearte, ¿no? Sí. Platícanos ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo lo viviste? ¿Qué posibilidades creías que tenías? ¿Y cómo se manifestó todo esto?
Yo era un plan, ¿no? Y algo que yo desde que entré a esta industria sabía qué posición quería al final de este recorrido, ¿no? Era primero ser director de una unidad, bueno, gerente de producto, después más allá ser director de una unidad de negocio, ser director de una filial, ¿no? O sea, ser es la posición que tengo al día de hoy. Eso lo definí desde hace 15 años, ¿no? Y el plan estaba seteado para poder llegar a esas posiciones. Entonces he podido lograrlas, ¿no? Y es de, bueno, que ya cada vez que llego a una posición, what's next? ¿Cuál es la siguiente posición? ¿Cuáles son las cosas que tengo que trabajar? Y bueno, ¿cuánto tiempo? ¿No? Y esta posición, ¿no? Al ser director general, estaba en mi scope, ¿no? Hace 2 años yo era director de una de las unidades de negocio de la empresa. Había regresado de China también. Ujú. Y bueno, tuve la oportunidad de tomar esta posición como director de unidad de negocio. Y una de las cosas con Silvia, ¿no? También saludos a Silvia, fue de, bueno, ¿quieres? ¿Te interesa? ¿No? Esto no implica absolutamente nada, ¿no? Y ella y yo lo habíamos platicado, ¿no? Con ella aprendí muchísimo, ¿no? Es una de las personas también con las que más le he aprendido en términos de liderazgo y en términos de gestión, pero fue una plática transparente de, bueno, ok, ¿qué sigue después de esto para ti? ¿Es esto, esto o esto? ¿No? Está esta oportunidad, eh, ¿quieres? Y pues fue automáticamente sí. No sé si lo sepa hacer, si lo vaya a hacer, si lo vaya a lograr o no lo vaya a lograr, pero de que quiero hacerlo, sí. ¿No? O sea, eso lo tenía por seguro. Y bueno, de ahí evidentemente todo un proceso, entrevistas, etcétera, para poder obtener la posición, pero algo creo que fue natural, si lo puedo llamar así, ¿no? Empecé, ¿no? Justo a meterme en mayor cantidad de cosas, aparte de mi responsabilidad que tenía, ¿no? A poder apoyarla a ella en esta transición, pero como que tratemos de integrar al equipo. Creo que una de las cosas que me caracteriza, ¿no? Es poder conectar, ¿no? Y poder asegurar que las cosas están bien, ¿no? Es una naturalidad mía, ¿no? Por todo mi contexto de poder asegurar que las cosas estén bien, ¿no? Entonces, yo asumo también, y nunca se lo he preguntado, y creo que se lo voy a preguntar, que ella vio eso, ¿no? Y ella me conocía desde hace 2, 3 años atrás y parte de mi carrera, que podía ser un asset importante para el momento en el que íbamos a vivir. Y bueno, pues participar en el proceso, me acuerdo y te platiqué, Ujú. la última entrevista que tuve fue de, pues bueno, o sea, mis puntos, my final remarks son estas, ¿no? Sé que no tengo la experiencia para ser director general y nunca lo he sido, ¿no? Sé que eso juega en mi contra. Dos, lo que puedo ofrecer es, uno, el aprenderlo, ¿no? Y que tengo las ganas de aprenderlo y tengan por certeza de que eso va a suceder, y que estoy abierto a aprender. Dos, el poder asegurar una transición, ¿no? Mucho más smooth cuando haces un cambio de un director general, pues complejo, ¿no? Es una decisión fácil y no es una decisión que no va a tener ningún impacto, por supuesto que tiene un impacto, ¿no? Y tercero, asegurar que justo el negocio se iba a mantener y acelerar al tomar esta posición. Y bueno, estoy justo por cumplir 2 años en la posición. Y bueno, han sido los 2 años más maravillosos de mi vida, con un aprendizaje enorme, pero también uno de los más satisfactorios, de los más gratificantes, también de una introspección brutal y un aprendizaje continuo, 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 continuo. Y que continuará. Pero además te toca recibir pues, esta dirección general, pues después de la pandemia, ¿no? De momentos Total. muy críticos en donde pues la industria de las farmacéuticas pues no era la mejor vista por muchas de las cosas que estaban sucediendo alrededor, ¿no? Que si las vacunas, que si no las vacunas, que se habían tardado, que si no se habían tardado, que se había sido negligencia, que si... Eh, ¿Cómo, cómo recibes esa responsabilidad a tus, ¿qué ves? 34, 38, 30 2 años, 36. 36 años, eh, con esa presión también de todo lo que está sucediendo a nivel global? Total, ¿no? Era un entorno complejo, ¿no? Yo creo que es uno de los entornos más complejos en los que hemos vivido. Posiblemente no sé si vayamos a vivir Pues uno sí, espero que similar. no, Yo espero, esperaría que no, porque sí, ha sido una de las etapas más de la dramáticas humanidad. de la humanidad, ¿no? O sea, ha sido, creo que sí, uno de los momentos más complicados. Pero bueno, creo que al día de hoy AstraZeneca lo que hizo, ¿no? Fue buscar una solución, ¿no? Y la alianza que tenía con la Universidad de Oxford
generó el poder crear una vacuna y el que la compañía dijera, ok, la apuesto, va all-in, ¿no? En términos de inversión, en términos de apuesta, para poder desarrollar una vacuna. Un medicamento pues, tarda cierto tiempo Sí, en pruebas, ¿no? de O sea, es un desarrollo. Son proceso. 10 años, ¿no? Posiblemente de poder generar un producto desde la investigación hasta que se pueda comercializar aproximadamente. Hagamos esto en tiempo récord. Pues, sí, así sucedió en la pandemia. O sea, un producto, en lugar de hacerse en ese tiempo, se hizo en menos de 9 meses, ¿no? Evidentemente por la urgencia que se requería, se acortaron. No se acortaron, los tiempos fueron diferentes para poder asegurar que la eficacia de la vacuna estaba en punto para poder utilizarla en humanos. Y fuera de eso, más bien el impacto que ha creado eso, ¿no? Siempre ponemos en la mesa de, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido vacunas? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera vacunas en México? Hubiera sido algo completamente diferente. La organización tuvo la oportunidad de poder crear alianzas con la Fundación Carlos Slim, con otro laboratorio farmacéutico mexicano que se llama Liemont y un laboratorio argentino que se llama mAbxience para poder traer la manufactura de la vacuna en México. Aquí en México se produjeron más de 250 millones de vacunas que no solo se quedaron en el país, sino también a todos los países de Latinoamérica. Y bueno, fue algo que, o sea, setear una cadena de suministro, pues toma más de 36 meses poderlo hacer. Hacerlo en menos de 9 meses también fue uno de los milestones súper clave, el poder colaborar con el gobierno, el poder colaborar con las diferentes entidades para poder asegurar que esto se desarrollaba. Creo que fue algo que evidentemente aseguró el éxito. Hay algo que posiblemente mucha gente no sabe y lo voy a compartir porque es público. La empresa, ¿no? Y hablando de esta percepción que posiblemente puede existir, espero que con esto pueda, no sé si cambiarlo, pero bueno, crear un pensamiento de lo que como organización somos. Lo que hizo AstraZeneca durante el periodo de pandemia fue vender a costo la vacuna. Fue la única farmacéutica que hizo esto a nivel mundial en beneficio de poder asegurar que la vacuna llegaba a la mayor cantidad de países, ¿no? Y cuando hablamos de la mayor cantidad de países, posiblemente países de tercer mundo, ¿no? En el cual pues, era inminente también poder tener disponible una vacuna que fuera segura, una vacuna que fuera eficaz, una vacuna que pudiera generar un cambio en términos de lo que estábamos viviendo en la vacuna. A veces no somos tan vocales sobre esta acción, pero eso es una de las cosas más orgullosas que yo puedo decir que de lo que represento, del poder hacerlo en esa sin fines de lucro. O sea, no hubo lucro en ese sentido, pues por el momento que estábamos viviendo, y eso habla de los valores que tenemos como organización, de, ok, si podemos hacer algo, lo vamos a hacer. O sea, eso me queda más que claro y este es un ejemplo inigualable. Sí, no, y me lo compartiste el otro día que nos fuimos a echar una comida y me encantó escucharlo. Y creo que también como parte de los valores de la empresa, por eso seguramente no lo promueven tanto, ¿no? Porque pues cuando haces algo desde el corazón o desde la intención, pues ahí se queda, ¿no? Y no tiene más. Pero por otro lado, te lo decía, ¿no? Yo te animé también a que lo compartieras aquí en el foro porque creo que es importante que se conozcan estas historias porque ofrecen perspectivas distintas, que creo que son súper valiosas porque pues muchas veces se tacha de eso, ¿no? No, pero es que las farmacéuticas están haciendo esto y las patentes y el otro. Y a ver, pues digo, como todo, ¿no? Seguramente habrá escalas de grises, pero yo creo que ese modelo de negocio, pues de la inversión que requiere en generar muchas patentes, ¿no? Para después poder hacer tanto bien, pues es algo que también es importante que la gente conozca, porque es lo que le da viabilidad a los negocios, ¿no? Más allá de los fines de lucro que tienen las empresas. Y creo que estas historias por eso se tienen que conocer, ¿no? Me tocó participar también en el foro que hicieron de sinergias, ¿no? Sinergias con AZ, también en el que juntaron pues al sector público y al privado, que son sectores bien distintos, ¿no? Y que son pues también alianzas que tienen muchísimo poder y muchísima fuerza, porque son ellos dos los que hacen la magia, ¿no? Sobre todo en un país como México, en donde las instituciones públicas pues atienden al grueso de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo han podido o cómo has podido liderar, ¿no? Ahorita decías que te dicen el tareitas, ¿o cómo decías? El chambitas, sí. Chambitas, Sí, que sí. andas dejando chamba de los del sector público, al privado, a todos, justo para poder generar un vehículo de transformación social, porque al final del día creo que esa es la única misión que tenemos como seres humanos, ¿no? Cómo podemos generarle un bienestar a la sociedad. Y creo que la chamba que tienen en las farmacéuticas, y digo específicamente en AstraZeneca, es bien compleja, ¿no? ¿Cómo lo has podido navegar
Pues sobre todo tú teniendo 38 años y muchas de estas personas pues estando pues ya en edades más avanzadas. Creo que es algo que aprendí mucho tiempo atrás, ¿no? De tu lugar en la mesa no se define como por el exterior, ¿no? Y creo que eso es uno de los sesgos que tenemos, ¿no? O sea, y en este caso la edad, ¿no? Posiblemente de que ya tienes 36 años, pues cómo vas a liderar una organización de X o Y magnitud, o vas a hacer este logro, o vas a estar aquí y allá, ¿no? Creo que eso lo he aprendido en quitar ese sesgo y que edad no es igual a capacidad, ¿no? Ni tampoco porque tengas 60 años no tienes capacidad de seguir contribuyendo, ¿no? Entonces eso me queda claro y es algo que siempre trato de compartir, ¿no? Es uno de los sesgos más complejos que podemos eliminar, pues evidentemente por todo el contexto que tenemos atrás y todo el bagaje es lo que nos construye esa parte. Pero creo que uno de los pilares más importantes para mí en el cual me ha funcionado siempre cuando busco crear algo, ¿no? Es un win-win, ¿no? O sea, para este lado, pero también para las personas que estamos enfrente. Una de las estrategias que tenemos como organización es el crear alianzas, ¿no? Es una parte crítica en este sentido. Al día de hoy el sistema de salud en México es complejo, ¿no? Y creo que entre más alianzas tengamos entre todas las personas que están dentro de este ecosistema, podemos buscar soluciones mucho más fuertes, mucho más profundas y que tengan un impacto en mayor cantidad de personas. Eso es una de las formas en las cuales puedo llegar a poder generar esos impactos, pero también es muy importante la innovación. Innovación, ¿no? O sea, lo más básico de innovación pues es pues cambiar la forma de cómo estás haciendo las cosas y lo puedo simplificar, ¿no? Si haces A, B y C, bueno, pues empieza por C y luego haces A y lo haces B. ¿Qué vas a obtener de resultado? No lo vas a saber hasta que lo hagas, ¿no? Entonces, para mí es como lo más como yo explico la innovación para mi equipo. Una forma así de hacerlo es digital, una forma así de hacerlo es utilizar inteligencia artificial, etcétera, pero hay que buscar nuevas formas de cómo crear valor dentro de este ecosistema de salud en el país. Creo que eso también ha sido una parte pivotal para poder encontrar puntos de conexión diferentes, ¿no? Y que voltean a ver a la organización de, ok, ellos están viendo esto posiblemente con los mismos ojos y me quiero sumar, o están haciendo otra cosa diferente que también yo quiero estar ahí, ¿no? Yo el día de hoy tenemos alianzas también con nuestros mismos competidores, con otros laboratorios farmacéuticos en beneficio pues, de los pacientes, ¿no? O sea, al día de hoy tenemos una alianza con Novartis, con un programa de pacientes enfocado a pacientes con enfermedades cardiovasculares. Tenemos otra alianza con algunos otros laboratorios, con universidades, con empresas privadas, con instituciones públicas, con el TEC de Monterrey, con Laureate, con Google, con Brixton, con ¿quién más? No, bueno, diferentes pues ya entes sí, que estén enfocados a poder resolver los problemas que están sucediendo allá afuera. Porque si el problema se soluciona de raíz, el impacto va a ser mucho más profundo, ¿no? Y siempre me preguntan de, bueno, ¿y dónde está la rentabilidad de esto? ¿Dónde está el revenue y el ROI de hacer esto? Existe, ¿no? Pero tienes que aprender a calcularlo y eso implica el entender tu negocio, entender cuál es el problema y cuál es el impacto de eso para poder generar un negocio. El negocio llegará, ¿no? Pero si nos echamos 2 pasos para atrás y vemos la foto completa, creo que el impacto va a ser mayor, ¿no? O sea, creo que eso lo he aprendido durante los últimos años. Sí, dice Naval Ravikant, y lo vimos ahorita en el Wealth Mastery, donde tuve el privilegio de tenerte también en el foro. Ya platicaremos un poco de eso. Sí. Dice long-term games with long-term people, ¿no? Y estos juegos de largo plazo con gente o con empresas de largo plazo, pues es lo que están intentando hacer, ¿no? Desde estas alianzas que están haciendo con competidores, o sea, porque son los stakeholders los que te van a ayudar a resolver este problema, ¿no? Y son problemas de todos. Porque, y siempre digo esto, es absurdo que yo como AstraZeneca piense que voy a poder cambiar todo lo que existe allá afuera, ¿no? O sea, posiblemente sí, mínimo, ¿no? Pero si sumo a toda la gente que está detrás y todo el entorno que vive un paciente. Un paciente no solo es una persona, es toda la gente que está detrás del paciente, toda la gente que tiene contacto, la familia, los hijos, las enfermeras, los educadores, el médico, los gastos de seguros, la institución pública, ¿no? O sea, es mucha gente que tiene contacto con el paciente y que durante todo ese patient journey hay que encontrar cuáles son los puntos de fuga que ocasionan que ese paciente lo pierdes por alguna situación, ¿no? Por falta de adherencia, por falta de tratamiento, por falta de seguimiento, por un
mal diagnóstico. Hay que encontrar esos puntos para poder asegurar que esa tubería se mantiene sellada para poder pues lograr que el bienestar del paciente se logre. Y ahorita que dices esta parte de Nadal, sí, pues es buscar soluciones profundas a un largo plazo que sean sostenibles y que realmente generen un impacto real. ¿Dónde están las fortalezas de AstraZeneca, digo, a nivel global, pero particularmente en México? Me sorprendió a mí mucho que, pues dentro de estas generalidades, ¿no? Y dentro de esta bienestar social, pues mucho de lo que se habló en ese foro que tuve el privilegio de participar, de sinergias, eran de estas enfermedades raras, ¿no? Que me parece también bien importante, porque como dices, pues no nada más es pues lo que el grueso de la población tiene, ¿no? Pues si la gente le da gripa, pues bueno, será muy importante tener vacunas para eso, ¿no? El caso de COVID creo que es un gran ejemplo. Pero también por otro lado, estas enfermedades extrañas, que como bien dices, pues no nada más van a afectar a esa persona, sino a todo el ecosistema que está detrás, ¿no? Y me pareció bien importante que también pues inviertan e innoven para atender este tipo de enfermedades. Pero a ver si nos puedes platicar un poquito más al respecto. Son este grupo de enfermedades en las cuales le da una población mínima, ¿no? Se mide una persona por 1.000.000 aproximadamente y hay diferentes categorías. La mayoría de estas enfermedades son enfermedades genéticas. Son enfermedades que puedes identificar la mayoría cuando eres niño, ¿no? O sea, si es que se van a presentar. Son enfermedades complejas de diagnosticar. No es tan directo el poder encontrar un diagnóstico, sino tienes que ir descartando, ¿no? Alrededor de por lo menos 5 previas antes de llegar a este diagnóstico de enfermedades raras. Los tratamientos también son escasos, ¿no? Porque son, podemos decir, pacientes, al día de hoy yo puedo contar con 2 veces la mano los pacientes que tenemos con cierta enfermedad identificados al día de hoy en el país, ¿no? O sea, a esa magnitud y granularidad tenemos que llegar para poder descubrir a estos pacientes y que tengan un medicamento. Son medicamentos de alto costo también, ¿no? Entonces hay que encontrar las mejores vías para poder acercar estos medicamentos a los pacientes a través de las instituciones, a través de los seguros privados y de otras iniciativas que podamos ayudar a que los pacientes puedan accesar a los mismos. Son enfermedades que al día de hoy están no tan visibles, ¿no? Uno, porque son pocos pacientes, pero también hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que estructurar, mucho trabajo que educar también, ¿no? a los mismos pacientes, a la comunidad, de que pueden existir, ¿no? Y si existe una duda, ¿no? sobre algún padecimiento que no está tan claro, posiblemente hay que derivarlo a un especialista que terminará haciendo una prueba en la mayoría genética para poder identificar cuál es la malformación. Al día de hoy también tenemos medicamentos que pueden cambiar la vida de estos pacientes. Medicamentos que en este foro que nos pudiste acompañar presentamos partes de las soluciones que tenemos, en el cual el impacto después de 2-3 meses es impresionante. El de una persona de poder caminar, el poder caminar derecho, el poder hablar, el poder regresar a sus actividades normales, jugar con un niño o ir a trabajar, pues eso no tiene precio. No tiene precio, literal. Sí, qué labor más loable. O sea, yo en ese foro, la verdad es que estaba muy conmovido por esas historias, ¿no? Porque pareciera que estas personas que tienen, pues, estas condiciones tan poco probables, pues muchas veces pueden estar hasta desahuciadas, ¿no? Porque, pues, ¿quién va a atender algo que no es tan representativo dentro del problema? Pero, como bien dices, pues yo creo que es parte del ingenio humano y de la bondad humana el poder apoyar y el poder generar soluciones, innovación y demás para poder atender a estas personas, porque son seres humanos, al igual que cualquiera, que tú y que yo. Ahora, ya nos has contado una película increíble, Julio. Tienes 38 años, felizmente casado, como dices, y parece que la dibujaste, ¿no? En tu historia de Pixar, que algún día llegaremos allá. Pero seguramente hay trade-offs, ¿no? Yo creo que muchas de estas decisiones y tener puestos tan relevantes que están en condiciones como en una pandemia global, pues seguramente también tengan muchos retos, ¿no? Y sé que los ves como eso, como retos, pero cuéntanos y ofrécenos esa otra perspectiva. O sea, ¿cuál ha sido el costo? O más que el costo, tal vez sea la inversión, ¿no? Que has tenido que hacer tú en todo, en temas no nada más de conocimiento y de, como decías, pues siempre dar el extra, sino también en temas que hayas tenido que resolver en cuanto a la presión, al estrés. O sea, cuéntanos ofrécenos esa otra perspectiva detrás de cámaras. Sí, ese lado es padre y un muy buen amigo me hacía esa misma pregunta de
platícalo. Sí, echarnos exacto, lo que conocemos. El behind ¿no? the scenes. Exactamente, ¿no? Evidentemente, creo que durante toda mi carrera, ¿no? Siempre supe escoger, ¿no? El hasta dónde, ¿no? De hasta dónde trabajar, ¿no? Yo, mucha gente, yo soy súper workaholic, ¿no? Posiblemente menos que hace años, ¿no? Pero sí, llegó un momento en el que yo puedo trabajar 12, 18 horas, ¿no? Sin parar, poder estar en la computadora sin ningún problema. Posiblemente la edad y donde estaba en ese momento lo facilitaba. Pero conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Creo que hay que aprender a tomar decisiones, ¿no? De hasta dónde empujas, ¿no? Con el nivel de estrés que te puedes enfrentar a tu cuerpo, a tu mente, ¿no? A tu espacio, a final de cuentas, ¿no? Creo que al día de hoy encontrar un balance, ¿no? Y sé que muchas personas esta palabra de balance es de, bueno, ¿qué significa balance? Cada uno de nosotros puede tener una interpretación y ahí se rompió ese tema. Pero para mí el balance es de si yo voy a decidir qué voy a hacer o no voy a hacer, que yo esté tranquilo, ¿no? Entonces lo que digo es, el tomar una decisión es una decisión, el no tomarla también es una decisión, ¿no? Entonces creo que eso siempre lo entendí desde un inicio. Sin embargo, evidentemente cuando vas avanzando, tienes mayor responsabilidad, pues evidentemente hay mayor estrés, hay mayor nivel de presión, ¿no? Y eso, ¿cómo lo absorbes? Físicamente, cómo lo absorbes mentalmente, pero también tú eres el responsable de mover a un equipo, ¿no? Y eso lo puedes ayudar para canalizar mayor positividad, presión positiva, ¿no? Porque no me gusta decir presión, ¿no? Porque eso implica que es algo negativo, ¿no? Sino una presión, un empuje, ¿no? O esta energía que pueda mover al equipo hacia una posición hacia donde quieres que lleguen, pero a veces pues no estás al 100, no todos los días estás al tope, con la mente clara, con físicamente al 100%. Imposible. Eso no funciona, es imposible tenerlo, ¿no? Pero en los últimos 2 años, ¿no? En los últimos 3 años, he aprendido a poder, sé que si yo no estoy bien, todo lo demás no va a estar, o sea, todo, y cuando hablo parte de todo es evidentemente mis relaciones con mis familia y amigos, lo que me gusta hacer, mi trabajo. Sé que si yo no estoy bien, todo lo demás no va a conectar. Y he vivido momentos de mucha presión, lo platicamos, ¿no? Y siempre comparto este ejemplo, ¿no? Uh-huh. Me dio un ataque de pánico hace 2 años, uno en pandemia, ¿no? Yo creo que evidentemente por el encierro, ¿no? O sea, eran como al 4.º mes de pandemia que pues, ahí no estábamos viendo a nadie, ¿no? Trabajo al tope. Sí, incertidumbre a tope. Incertidumbre al tope y fue de, bueno, ok, me tiré en la alfombra del comedor, ¿no? De, ok, ¿qué está pasando, no? O sea, ritmo súper acelerado, súper mareado, ¿no? Y bueno, ya empezar a respirar y de ya aquí ya me quedé, ¿no? ¿Y quién va a venir? Estaba solo. Fue una situación muy particular porque identifiqué un poco hasta dónde estaba el nivel que yo tenía para poder generarle presión a mi cuerpo y a mi mente, ¿no? Siempre lo trato de ver así, ¿no? Esto es como un nuevo límite, ¿no? O sea, ya lo expandiste, ¿no? Y ya hay una nueva frontera hasta donde puedes llegar. Y en los últimos 2 años también he aprendido todavía a manejar eso, ¿no? El poder identificar hasta dónde meter presión, ¿no? Tuve igual una situación similar el año pasado, ¿no? Y lo platicábamos, que eso me detonó el buscar otras alternativas para poder manejar el estrés, manejar la presión, ¿no? En esta parte de que alguien diga de yo puedo controlar todo el estrés, sí, pero creo que la pregunta es cómo lo estás haciendo, ¿no? O sea, te lo estás guardando, ¿no? Y lo estás sosteniendo todo internamente o estás buscando ayuda, ¿no? Para poder asegurar que lo canalizas, ¿no? Y lo transmites hacia generar alguna otra cosa que no se te quede en ti, ¿no? A mí me gusta el estrés, ¿no? O sea, y lo vivo y lo disfruto, ¿no? Disfruto estar en una presentación y disfruto el presentar el corporativo y presentar la organización y pararme enfrente de X cantidad de personas, no sé, es un estrés que me gusta y lo disfruto, ¿no? Y hay estreses, ¿no? O sea, sé cuál es el estrés que disfruto y el que no. Y el que no, pues he aprendido a manejarlo. Después de esta situación, ¿no? Una de las cosas que he aprendido es necesito ayuda,
¿no? Yo no lo puedo manejar solo, ¿no? Una posición, posiblemente conforme vas avanzando en tu carrera y cuando tienes mayor responsabilidad y en una posición como esta, pues es una posición solitaria, ¿no? No puedes ir con el compañero de al lado y de, bueno, ¿no? Y te desahogas y listo, con tu pareja también, pero posiblemente no entiende todo el contexto, ¿no? O no tienen las herramientas, O ¿no? no tiene las herramientas para poderlo poderte ayudar. Exactamente, ¿no? Entonces, muy empujado también, ¿no? Por Julián, que es mi esposo, ¿no? Que es más pragmático que yo, pues busca ayuda. O sea, yo no te voy a poder ayudar, ¿no? Creo que es importante que busques a alguien donde puedas platicar todas estas situaciones. Y bueno, de ahí aterricé con mi coach, ¿no? Hago dos cosas. Tengo una coach que es puros temas de trabajo, ¿no? Y tengo a mi psicóloga, que son puros temas personales, ¿no? Entonces, alguien me decía, bueno, que sea la misma persona, no, creo que ayuda a separarlo porque se conectan, ¿no? Evidentemente, ¿no? En términos de hay muchas cosas de este lado que hay que trabajar de los dos lados, pero bueno, busqué ayuda, ¿no? Y tengo a mis dos aliadas que veo cada 15 días, a mi psicóloga cada semana, a mi coach cada 15 días para platicar temas de trabajo. Y creo que también hay veces que el tener una perspectiva diferente fuera de tu entorno y que te pregunten, ¿no? Creo que es una parte clave. Evidentemente el tipo de terapia que cada quien quiera, ¿no? Y tipo de coach que cada quien quiera, pero el que te cuestionen, creo que eso abre... te genera repensar, si lo puedo decir así, que pues, tu vaso posiblemente no está ni tan vacío ni tan lleno, ni estás al borde del precipicio, ¿no? O si estás al borde del precipicio, pues traes un paracaídas atrás, tranquilo, lánzate, no pasa nada, ¿no? Entonces sí, es una de las formas en las cuales busco ayuda, ¿no? Y creo que a final de cuentas estoy súper satisfecho de lo que he podido lograr. He aprendido mucho, ¿no? Hay muchas cosas que no cambiaría, ¿no? Posiblemente las haría diferente, ¿no? O sea, decidiría exactamente lo mismo, pero creo que el proceso, ¿no? En esta introspección que he podido hacer, las hubiera vivido diferente, creo que es la palabra. Las hubiera vivido diferente en términos de disfrutarlas más, de no preocuparme más, de no sobreestresarme más. Creo que eso sería uno de los cambios que haría si pudiera regresar. No en decisión, sino en el cómo pudiera haber vivido yo el momento en donde estaba. Pues fíjate qué buena reflexión, porque yo creo que no hay nada que en mi caso haya tenido tanto impacto como el haberme rodeado en su momento de la gente correcta, ¿no? Me tocó una circunstancia distinta que platicamos ahí en la comida, pero desde los 6 años en terapia y los últimos tal vez 7, 8 con coaching, ¿no? Ejecutivo. Y de verdad yo creo que para mí fue un noche y día. A mí ya mi coach ejecutiva me enseñó a meditar, ¿no? Ella me abrió esa práctica. Y te quería preguntar en ese sentido, más allá de estas sesiones que tienes que, como dices, yo creo que son súper valiosas porque te ofrecen una perspectiva distinta desde el conocimiento que estas dos personas tienen. ¿Hay alguna práctica en lo particular que hayas empezado a través de ellas que hoy te esté funcionando y que la puedas aplicar más en el día a día? Yo creo que es una persona que le piensa mucho a veces las cosas, ¿no? Soy súper overthinker, ¿no? O sea, puedo darle vueltas a muchas cosas, ¿no? A veces eso genera indecisión, ¿no? Y de, bueno, ¿y por qué no esto? Ah, no, mejor esto. Ah, no, pero no, ¿no? Desde dónde vamos a ir a comer, ¿no? Hasta qué película vamos a ver, ¿no? Hasta cosas mucho de mayor responsabilidad. Pero una de las cosas que es de, a ver, tranquilo, o sea, no tienes que tener una respuesta en automático, ¿no? Dicen, no tienes que tener una respuesta inmediata para todas las situaciones. Tienes permiso a pensar, ¿no? Tienes permiso a darle estas aristas, ¿no? Depende, evidentemente, la respuesta, ¿no? Y la situación en la que te encuentras. Pero eso ha hecho que no me precipite, que no sobrepiense en términos de dar la mejor respuesta o dar la mejor solución, sino de ser más pausado, de darle más tiempo a las cosas que vas a responder, porque pues, tienes que repensarlo. Entonces, siempre que voy a hacer algo, trato de calmar, escuchar bien, ¿no? Posiblemente Julián no dirá lo mismo, pero sí, escuchar bien y ok, perfecto. Y la segunda, una de las cosas que yo siempre hago es el best y el worst case.
Perfecto. Ya. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Cuál es el mejor escenario? Ok. ¿Qué vamos a hacer en el mejor escenario? ¿Qué vamos a hacer en el peor escenario? Un poco para poder llevarme hacia esos extremos, ¿no? Y poder encontrar estos matices entre esos dos escenarios. Es algo muy común, ¿no? Que hago en automático cuando tenemos un problema, ¿no? O tenemos que discutir alguna situación. Para poder... me calma, si lo puedo decir así, ¿no? O sea, como que... Claro, te da o sea, certeza, ¿no? sí. Saber, o sea, el Sí. worst case scenario Es no es tan malo. Exactamente, ¿no? Y el best case a lo mejor no es tan best case como lo estás pensando, o a lo mejor más allá de lo que lo estás pensando. Entonces, estas dos cosas me ayudan bastante. Hay otras dos que habla mucho Jeff Bezos, que me encantan. Digo, uno es el Regret Minimization Framework. Entonces, Sí. lo que dice es, pues, la decisión que vaya a tomar es la que menos me voy a arrepentir. Pero sobre todo una mucho más pragmática que le encantará a Julián, que nos seguramente está escuchando, es el one way versus el two way door. Entonces te dice, a ver, overthink en las decisiones que sean one way doors, ¿no? O sea, si va a ser un cambio que no hay vuelta atrás, puta, échale todo el análisis, pero son las menos las decisiones que tomas así, ¿no? Si te vas a poner una camisa en la mañana, bueno, pues si no te gusta la cambias y ya, no pasa nada. Y la gran mayoría de las decisiones que tomamos son two-way doors, ¿no? Entonces, si puedes echarte para atrás, pues esas son las que dice ni la pienses. O sea, con el 70%, él tiene este framework que dice 70% it's go time. O sea, si ya te tardaste más del 70% del análisis que le debes de meter a la decisión, ya vas tarde. Porque ese 30% no te va a sumar más. Te va a dar mucho más. Pero me gustó mucho ese framework también para poderlo aplicar. Bueno, sí. Ya, pues yo también soy muy mental, ¿no? Y de repente estás ahí puta, dándole vueltas. Y después gente como Julián agarra y te dice, oye, ya estuvo bueno, pues hay que ejecutar, ¿no? Vámonos Sí, más a la práctica. Totalmente. Oye, Julio, y yo disfruté mucho tenerte en el Wealth Master. Y ahorita estabas hablando del estrés y coincido contigo. Y la que más va a coincidir es nuestra amiga Claudia Zaragoza, ¿no? Sí. Que ya tuve aquí a Clau. Saludos a Clau. Clau, estamos comiendo bien, suplementándonos bien, todo en orden. Azul de metileno, todo. Todo, cava en las noches, ashwagandha. La buena Clau nos hizo experimentar con cosas muy interesantes, pero también ella habla mucho del estrés hormético, ¿no? Que es este estrés que es bueno para el cuerpo, ¿no? Y en fin, nos metimos a los hielos, tú te metiste 2 veces también a los hielos, inmersión con Juan Pablo Álvarez, la verdad es que estuvo increíble, pero creo que lo que más disfruté de verte en ese foro fue que yo también veo estos dos lados, creo, muy marcados de ti, ¿no? Un lado profesional muy exitoso, ¿no? Con muchísimo aprendizaje, crecimiento, como decías, curiosidad. Siempre has sido muy de tu equipo de trabajo y bueno, aquí está Yuli y mucho de tu equipo que sé que te tienen mucho cariño. Pero eso justo se complementa muy bien con el otro lado, que es todo este lado personal, ¿no? Que hablamos mucho de la riqueza a nivel persona, más allá de la parte financiera. Tú, ¿cómo te defines a ti mismo en ese sentido, en un nivel más personal, desde un punto de vista más holístico, ¿no? Si quieres, más allá de la parte intelectual y profesional, que bueno, pues está bastante tangible ahora con tu puesto y con la relevancia que tienes dentro de la empresa y que has tenido en tu vida profesional. Pero ¿cómo comprendes este otro lado, ¿no? Esta parte pues, de la riqueza más holística y cuáles han sido tal vez las prácticas que te han llevado a hoy poder ser el Julio que eres, que sé que la gente a tu alrededor de ti está muy orgullosa? Yo creo que la parte personal, yo digo que no las puedes separar. O sea, una parte, la profesional no la puedes hacer si la parte personal no está bien, ¿no? Yo no lo aprendí hasta mucho tiempo después, ¿no? Creo que mi parte personal, y lo platicábamos, creo que la persona que yo soy hoy, soy posiblemente por todas las complejidades que me tocó vivir, ¿no? Y al día de hoy les doy un valor porque considero que no hubiera llegado a donde estoy, ¿no? Mis papás se divorciaron cuando éramos muy pequeños, cuando teníamos 5 o 6 años, ¿no? Y ha sido una de las cosas que posiblemente me ha marcado más en la vida. Pero creo que una de las cosas que me tocaba hacer, ¿no? Y le digo me tocaba porque pues, posiblemente era en automático, no es que, okay, que todo esté bien, que mi mamá está bien, que mi papá esté bien, ¿dónde vamos a pasar Navidad? Y es cumpleaños de mi mamá, ¿no? Y que todos tratemos de estar, ¿no? Como si vamos a estar juntos, ¿no? Que lo tratáramos de pasar de la mejor forma. Lo sigo haciendo, ¿no? Quien organiza Navidad, etcétera, el cumpleaños de mi mamá, mi papá, ¿no? O sea, no sé si a mis hermanos les agrade que van a escuchar esto, pero sí, siempre me tocó tomar ese rol.
Pero pues ese rol, si lo llevo al día de hoy en donde estoy, pues es la fortaleza más grande que tengo, el poder conectar gente, el poder asegurar que las cosas se conectan, se inspiran, pero producen algo detrás de esa parte. Eso no lo entendí hasta hace, no sé, muy poco tiempo, o sea, en el cual si no arreglas toda esta parte personal, ¿no? No vas a poder avanzar en todo lo demás, ¿no? Ni en tus relaciones de amigos, familia, evidentemente relaciones amorosas, lo que platicábamos en Wealth Mastery, tu relación con el dinero, tu relación con tu éxito, ¿no? O sea, la relación con el merecimiento, ¿no? De que a veces a mí me cuesta mucho, ¿no? El poder... reconocerte. Ajá, o sea, soy una persona súper exigente conmigo mismo y soy súper, de sí logro muchas cosas, pero como que trato de contenerlas. Pero sé que es por todo el proceso que viví durante toda mi vida, ¿no? No solo durante ese periodo, sino durante la prepa, la secundaria, ¿no? La universidad, el mismo trabajar. Y al día de hoy sé que si no trabajo en mí, ¿no? Todo lo demás no va a funcionar. Pero creo que también he visto resultados de poder trabajar en ti, ¿no? El poder ser mucho más, el poder estar más tranquilo, ¿no? Tú contigo mismo, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que todo mundo debería de hacer en la vida es estar, por lo menos, o sea, bueno, vivir solo, pero por lo menos estar un buen rato fuera de toda tu conexión, ¿no? O sea, de toda tu gente, ¿no? O sea, no en el porque no quieras que estés cerca de, pero creo que eso pues, te lleva automáticamente a ti. Y que la conexión, o sea, si tú no estás bien contigo y si te paras al espejo y no puedes estar al 100% de acuerdo con la persona que está enfrente, hay algo que tienes que trabajar. Y eso yo lo aprendí cuando me fui a vivir a China, ¿no? Que fui a trabajar allá igual con AstraZeneca. Estuve solo casi un año por allá, 8 o 9 meses. Ha sido uno de los tiempos más introspectivos de mi vida, pero en el que aterrizo en el, si yo no estoy bien, nadie va, o sea, no va a poder avanzar, ¿no? Entonces siempre trato de regresar a eso de trabaja en ti, en todos los sentidos, física, mentalmente, intelectualmente, para descansar también, ¿no? Que es algo súper, súper válido. Entonces, sé que todavía no estoy ahí, ¿no? O sea, creo que debería de estar o puedo estar en esa parte, pero bueno, sé que el primer paso ya lo di. De seguir trabajando, de estar con la psicóloga, ¿no? Que es algo que creo que al día de hoy es una inversión maravillosa porque pues, o sea, redescubres, redefines, le pones nuevos abordajes a las situaciones que he visto durante mucho tiempo, pero y canalizarlo a algo que te lleve a una acción. O sea, no solo de que, perfecto, ya lo analizamos y what's next, ¿no? Sino que, va, eso, ¿por qué lo estamos analizando? ¿Por qué lo necesitamos trabajar? Para que te lleve a una situación completamente diferente. Gracias por compartir, querido Julio. La verdad es que todo lo que dijiste, no nada más lo he visto reflejado en ti, sino yo también en mi camino, ¿no? Y yo creo que si hay algo que la gente se puede quedar allá afuera es eso. O sea, lo dijiste muy claramente, ¿no? Si no estás bien tú, nada alrededor importa. Y también, por el otro lado, si estás bien tú, entonces se vuelve un multiplicador, ¿no? Hacia la gente a tu alrededor. Y creo que esta cohesión que generas en tu familia y que estoy seguro que tus hermanos reconocerán en el momento en el que lo escuchen, pues seguramente ha sido también pues, la gran fortaleza que tienes dentro de la organización y por eso te ven como esta figura de tanto liderazgo, ¿no? Y seguramente también la curiosidad que te distingue, pues ha sido por muchas circunstancias que viviste, tal vez desde mucho dolor que no comprendías y que te han ido dando ese edge, ¿no? Que ahora profesionalmente, como decías, ¿no? Las tres cosas que dijiste, bueno, curiosidad, después el zoom in, zoom out, y después esta cohesión que generas con los equipos de trabajo. Y estoy segura que las tres, no entramos ahorita al de zoom in, zoom out, pero seguramente vienen por muchos procesos que has tenido tú a nivel personal, ¿no? Que te han podido ayudarte a desarrollar también profesionalmente. Total, y en lugar de rechazarlos, ¿no? Y tratar de cambiarlos y, ¿no? Buscarle un significado a lo mejor completamente diferente, pues aterricen de, no, a ver, espérate, ¿no? O sea, pues no, por algo eres así, Claro. ¿no? O sea, por algo terminaste siendo Julio con estas características, de esta forma de pensar, de esta forma de actuar. Dije, bueno, que pues, no está tan mal esa forma de pensarlo. Y pues sí, tiene la mayor lógica, ¿no? O sea, eres lo que has vivido completamente. Pero eres también
ese proceso de resignificación de eso que viviste, ¿no? Claro, Porque claro. seguramente hubo mucho dolor en el divorcio de tus padres y muchas otras cosas, pero hoy también desde resignificarlo o recomprenderlos hasta como adulto, ¿no? Total. Pues creo que tienes también el poder de eso, resignificarlo, no quiere decir cambiarlo, porque pues, el hecho es el hecho, ¿no? Correcto. Pero tú entenderlo desde otro punto de vista y eso aplicarlo, como tú decías, ¿no? Llevarlo a la acción hacia algo que pueda ser constructivo en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor. Total. Preguntas Vamos, rápidas, vamos, venga. Julio. Preguntas rápidas. La primera que te haría es, ¿cuál es tu libro favorito? Tengo como 3. Venga, por supuesto. Me gusta mucho Malcolm Gladwell, ¿no? Me gusta mucho el de Outliers. Buenísimo. Y el de Tipping Point. El de Tipping Point, o sea, lo he usado miles de veces en la parte personal, pero también en la parte de negocios, ¿no? Y la regla que viene del por qué, cuál es el punto de inflexión. O sea, cómo sabes si estás en un punto de inflexión o no. Y si lo estás, cómo puedes maximizar ese punto. El de Outliers, ¿no? Que ser outlier creo que es a veces lo mejor, ¿no? O que, bueno, más bien casi siempre lo mejor. Sí, pero muchas veces también obra las circunstancias, ¿no? Total. Como decían ahí los jugadores de hockey, eso siempre Exacto. me queda Exacto, ¿no? Entonces, impresionante. pero ¿y cómo de tu circunstancia puedes hacer, cómo le das un resignificado a esa circunstancia? Claro, Justo el mismo tú. Bill Gates, ¿no? Creo El que mismo Bill Gates nació en también donde estuvo había ahí. una computadora en la universidad y Total. Eso es uno. ¿y eso cómo es- lo resignificas? Que es y lo cómo, importante. exactamente, cómo lo llevas a otra cosa u otro entorno. Esos dos. Soy fan también de Bob Iger, ¿no? Ya regresó a Disney, a ver qué The tal. le Ride va. of a Lifetime. The ¿no? Ride of a Lifetime es uno de mis libros o sea, lo leí por conocer la historia, evidentemente, de Bob Iger, pero o sea, me interesaba también, o sea, cómo hizo todo lo que logró con Disney. O sea, Disney en su mayor pico fue cuando él, antes de irse, ¿no? Llevó a comprar Star Wars, Marvel, toda la integración de ESPN, toda la parte de Star Wars también, ¿no? No, O sea, sí, creo que en China también es un o sea, montón todo de cosas, ¿no? el parque de Shanghai, el parque de Hong Kong. O sea, creo que desde la perspectiva de negocios sería uno de los que más recomendaría a alguien que va a tomar una posición nueva o va a también liderar un nuevo equipo. Y estoy leyendo ahorita el de Naval, ¿no? Creo que el día de hoy me ha Eso. sorprendido, me lo regaló mi hermano. Qué bien. Estoy casi por terminar, pero sí, o sea, creo que es otra forma de ver las cosas, ¿no? O sea, otra forma completamente diferente. No sé si o sea, lo puedes aterrizar a cualquier ámbito, ¿no? O sea, es donde me he encontrado al momento de leer el libro, o sea, sí financiero, pero sí en la vida personal. Sí, pero sí en la vida de pareja, o sea, ajá, o sea, en todo, porque es filosófico, ¿no? Y exacto, tiene entonces, aplicaciones generales. eso está maravilloso, ¿no? Entonces lo recomendaría muchísimo, no importa el background que tengan, léanlo porque hay algo que les va a dejar. Fenomenal. El Navalmanaco, el almanaque de Naval Ravikant. Exactamente. De hecho, hay una versión online que es gratis, está el libro impreso. Les recomiendo que se lo compren impreso, pero bueno. De Almanac, sí. Son de esos libros que creo que vale tener, prestar, sí. Y leer varias veces. Creo que eso no, no sé, si hubiera leído ese libro hace 10 años era otra cosa, en 10 años que posiblemente lo vuelva a leer, creo que va a tener otro significado. Estoy totalmente de acuerdo. Portafolio de inversiones, ¿cómo inviertes a nivel porcentaje? Más o menos, ¿cómo estás? Mi hermano es financiero, ¿no? Trabaja en una empresa de capital, ¿no? Es co-founder se llama P Capital. Y bueno, él se encarga gran parte de las finanzas, ¿no? Invertimos en acciones, hemos invertido en fibras, tengo una parte en Bitcoin, tengo en CETES una parte. Hay veces que también con mis amigos, ¿no? Okay, ¿qué hacemos? ¿No? Buscamos dónde invertir para poder generar. De todos mis amigos, somos casi 14, ¿no? O sea, los que nos llevamos que tenemos más de 20 años, ¿no? O sea, mis amigos... ¿De la escuela o de la universidad? De la escuela. Tengo amigos, mis mejores amigos nos conocemos desde los 6 años. Wow. Entonces, sí, seguimos siendo amigos de toda la vida, ¿no? Yo soy padrino de una de las hijas de
de Memo, ¿no? Es padre esa relación, es una de las relaciones más largas y hemos evolucionado. O sea, creo que eso también ha ayudado y nos hemos entendido mucho más. Pero de ahí igual, mis amigos son de más de 20 años, entonces de repente es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde invertimos? Con mi hermano también, el chef, ¿no? Tiene un negocio de catering. Contrátenlo también si necesitan a alguien para cualquier evento, ¿no? Muy bueno, ¿no? ¿Dónde encontramos a tu hermano? Chef Luis Javier Ordaz, ¿no? Está en Instagram, ¿no? Eso. Tiene una marca de snacks también que se llama Enchilamesta, si quieren. Muy buen snacks nombre. Muy buenos, muy buen nombre, ¿no? Te voy a traer unos snacks de ahí, muy Eso. buenos. Y bueno, también con él en esa parte. Al día de hoy también estoy con mi primo, ¿no? Mi primo Armando está, es emprendedor, está haciendo una startup interesante, ¿no? Ahorita estoy mentoreando al grupo que crearon. Fascinante, ¿no? Porque pues, es algo completamente diferente a lo que hago al día a día. Pero creo que es algo que puede agregar valor allá afuera. Entonces estamos ahí en construcción, ¿no? Quieren presentar el pitch a 500. Y algo te platicaré para ver qué consejos para poder asegurar que logramos un éxito con esa nueva idea. No, pues qué bien. Además de muchas inversiones o múltiples diversificación, pues también ayudando a emprendedores, lo cual creo que también es súper importante. En el Wealth Mastery tuvimos a Santiago Zavala de 500 que ya estuvo por acá. Entonces, pues ya. Lo buscaremos. Están terminando el pitch, ¿no? Fue de, ok, a ver, otra vez, revisemos dónde está lo que queremos lograr. Están justo terminando parte del prototipo, ¿no? Y aprobándolo, ¿no? Y de, ok, ¿realmente va a solucionar lo que estamos pensando nosotros? O ya en la vida real, si lo va a solucionar o no. Está interesante, es un... Pero qué bueno que los ayudes en el proceso. Sí. Y también para mí, porque pues, o sea... Aprendes cosas nuevas. Total, o sea, he aprendido muchísimo. En Win. Y... ¿qué más? Pues bueno, sí, es justo lo que estoy haciendo ahorita. Hacia adelante también buscar... Bueno, y AstraZeneca, ¿no? También tienes algo de acciones. Exactamente. Acciones en diferentes compañías, evidentemente de AstraZeneca, que cuando hice la presentación estaba en máximos históricos. Máximos históricos, seguirá por ahí. Eso, ¿no? Así tiene un buen desempeño, ¿no? O sea, creo que en los últimos años ha sido grande el desempeño que ha tenido. Y como le digo a mi hijo Iker, le digo, doing good, feels good, but is good. O sea, doing good is always good. Siempre. Y yo creo que esa es un mensaje que también la gente tiene que tener allá afuera. O sea, se siente bien, pero el hacer bien también... Siempre tiene. O sea, en fin, estas cosas por eso son círculos virtuosos, ¿no? Cuando las cosas están en sintonía, todo sigue. Y a ver si también invitamos a tu hermano, el financiero, a platicar ahora que tenemos lo de Wealth Tribe, que Wealth Tribe sale a partir del programa que hicimos de Wealth Master y bueno, son los integrantes que fueron esta primera generación, que ya tendremos más, pero estamos haciendo por ahí unas reuniones mensuales. Pues a ver si invitamos a tu hermano también para que nos platique. Que yo creo que la comunidad en estos programas es esencial para poder pues, seguir alimentando, porque al final del día pues yo creo que es un proyecto de todos, el seguir creciendo y el seguirnos desarrollando. Totalmente, ¿no? Cuento con eso. Práctica que hagas todos los días o casi todos los días que te ayude o que te haya ayudado también a nivel personal a seguirte desarrollando. Yo creo que, híjole, posiblemente dos. Uno, hacer ejercicio, ¿no? Hay veces que no lo hago, ¿no? Pero encontré una forma de... posiblemente no desconectarme del trabajo, ¿no? Porque, más bien, yo empecé a correr hace 10 años, ¿no? O sea, de no hacer absolutamente nada, ¿no? A correr una carrera de 5 kilómetros, a terminar haciendo maratones, triatlones, ¿no? Eso es todo. Ya, evidentemente, estos últimos 2 años? No, bueno, más. Yo creo que desde no me acuerdo desde hace cuánto, 2017, 18, dejé lo del triatlón. Correr sí, todavía seguí, lo dejé ahorita, quiero regresar, pero es un espacio en el cual eres tú contigo mismo en todos los sentidos, físicamente y mentalmente, ¿no? Y es un espacio que a mí me funciona muchísimo para, sí, pensar cosas de trabajo, ¿no? Y todo el mundo me dice, no, es que deja de pensar de trabajo. Pues no, o sea, porque lo hago de otra forma, o sea, le doy otro abordaje a lo que tengo de problema enfrente cuando estoy corriendo,
¿no? Entonces trato de hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, si se puede. Y bueno, quiero regresar a correr. No es el objetivo, espero en los siguientes 6 meses, a distancias largas, ¿no? O sea, volver a hacer un medio maratón. Ya te estás comprometiendo aquí, ¿eh? Prometido el hacerlo. Miles de personas están escuchando, vamos a estar poniendo presión y echando porras al mismo tiempo. No, es padre, o sea, tú lo viviste, o sea, ir, recoger el número, Es preparar increíble. todo, ¿no? La Preparar adrenalina. exactamente la adrenalina, iniciar cuando suena la chicharra, cuando empiezas a correr, cuando cruzas la meta, pues eso, quien lo ha corrido sabe de qué estamos hablando. Y la segunda puede sonar un poco trillado, pero al cierre del día, antes de dormirme, ya que me despedí de bye, buenas noches, te amo, trato de recapitular lo que hice bien o lo que salió bien, ¿no? Y agradecer por lo que viví ese día, ¿no? Sea bueno, sea muy malo, de bueno, pues venga, ¿no? Estuvo padre. Hay veces que se me olvida, ¿no? Pero bueno, cuando ya pongo la cabeza en la almohada y me acuerdo, es algo que sí. Ya, que sí, pero lo piensas, no lo apuntas ni nada, nada más lo pienso. O sea, lo pienso. Entonces, bueno, pues gracias por la junta que vivimos, o gracias por el problema que tenemos enfrentado, gracias por agradecer lo que esté el viaje, la comida, la fiesta, la plática, ¿no? O sea, la experiencia o lo que haya sucedido, siempre trato de ponerle ese. Pues espacio. sí, además dicen que te genera ondas que son distintas a las que por lo general tienes, sobre todo cuando estás en estrés. Y tipo, yo hago eso, pero en las mañanas, ¿no? Y entonces lo que hago es que agradezco 3 cosas. Primero me agradezco a mí, o sea, mientras estoy meditando todas las mañanas, me agradezco a mí por lo que sea, ¿no? Por lo mismo, porque ayer corrí el maratón, lo que fuera, ¿no? O pude resolver un problema. Después le agradezco a la gente que me ayuda, ¿no? Entonces, pues a todas las personas que están a mi alrededor y demás. Y después agradezco un área de oportunidad, que eso es lo que permite resignificar problemas que tienes hacia oportunidades, ¿no? Entonces, pues, si tuve una bronca o perdí un juego de tenis o lo que fuera, agradezco el perder para poder ganar, o sea, para poder también resignificar eso y que me permita no quedarme atorado muchas veces en los... Pero mira, o sea, qué padre, lo voy a empezar a probar porque en las noches chance me ayuda a dormir mejor. Sí, como que hace un poco de shutdown también. Hace shutdown, ¿no? Y ya te reconociste, tuviste un win. Fíjate que ahí me lo recomendó un amigo, es un mecanismo de journaling, pero muy sencillo. Dice, primero, y este sí lo apunto en el celular, el primero que apunto es un win, entonces algo que haya logrado. El segundo que apunto es un área de oportunidad. O sea, algo que me haya costado lo mismo, ¿no? Distinto a lo que decía en la mañana, pero algo que haya perdido. Y el tercero es nada más un simple agradecimiento, o sea, algo por lo que está agradecido. Y todas estas yo creo que son distintas variables, ¿no? Lo que mencionas tú, las dos que yo menciono, para llegar al mismo punto, que es, una es reconocerte, que es agradecerte, y la otra es simplemente estar más agradecido de tu entorno, que hace toda la diferencia, porque cuando ya pensamos que estamos viviendo un milagro, entonces lo estamos viviendo, ¿no? Porque lo practicas, ¿no? Y, en fin, creo que vale la pena que la gente lo haga. Julio, por último, Venga. y me llevo saboreando esta pregunta, a ver, Venga. ¿qué tal está? ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Híjole, yo creo que, o sea, en mí, o sea, posiblemente, o sea, si lo puedo concretar, ¿no? O sea, sí en mí, pero creo que una de las inversiones más grandes que he hecho, ¿no? Y lo platicamos creo que cuando nos conocimos, fue encontrar un espacio para pedir ayuda, ¿no? O sea, esta parte del psicólogo creo que es algo que cambia, ¿no? Normalmente siempre aterrizas o llegamos a ese nivel de vas a ir al psicólogo, ¿no? Y existe este tabú todavía, ¿no? Pero llegas ya cuando estás al tope, ¿no? Y se derramó el vaso y explotaste, ¿no? Y terminas en una situación así. Pero invertir en estas discusiones, ¿no? Creo que es algo que la gente debería hacer. A veces he dicho, ¿no? que el sistema educativo debería cambiar, ¿no? Y nos deberían a enseñar a aprender a manejar las emociones desde chiquitos.
porque si pudiéramos tener esa capacidad, podríamos tener una mayor inteligencia emocional, como se llama, ¿no? O sea, porque va a salir un libro de inteligencia emocional cuando no has visto absolutamente nada de inteligencia emocional. Entonces, por supuesto que no va a funcionar, ¿no? Y te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro y no vas a realmente darle la relevancia que implica, ¿no? Le das la relevancia hasta que estás posiblemente sí en los máximos, ¿no? Pero evidentemente en los más bajos en términos de emociones, ¿no? Esos extremos son los que te lleva posiblemente a buscar ayuda, pero no está mal sentirlos, ¿no? O sea, creo que más bien a veces no sabemos qué hacer con esas emociones, no sabemos identificarlas y se quedan ahí guardadas o se quedan ahí un poco trabadas, ¿no? O se quedan en pensamientos, ¿no? De un momento con un hecho o con una emoción, ¿no? Entonces creo que eso es la mejor inversión, ¿no? Y te lo dije el día de Wealth Mastery, ¿no? O sea, la plática de Pablo, ¿no? El trabajo de San, el poder conectar este abordaje del dinero con una emoción, pero todo tiene una emoción, ¿no? Y posiblemente lo que tiene mayor significancia para ti o mayor impacto tiene una emoción o muy positiva o muy negativa. O te acuerdas de lo más feliz o de lo más triste. Pero hay veces que quieres rechazar las emociones negativas. Pero pues no se trata de negarlas, sino de vivirlas, identificarlas y traerlas pues, a resignificarlas, ¿no? O sea, creo que voy a utilizar la palabra que acabas de decir. Creo que eso está genial. O sea, llevo en un pensar después de ese fin de semana, ¿no? Y lo he platicado con mi coach, lo he platicado con varios amigos, ¿no? Es un abordaje completamente diferente, ¿no? O sea, pues sí, queremos hacer más lana y sí es riqueza, pero si no tienes todo lo demás, si no es holístico, si no es 360, si no es a todas las partes que son importantes para ti, no importa la lana que tengas, no vas a ser feliz. O sea, eso está 100% claro, ¿no? Y ver a alguien que le dé ese approach, ¿no? O sea, te lo dije, nunca había visto a alguien que diera esa conexión entre las dos cosas, pero súper bien llevado desde lo más básico hasta conectarlo con, ¿cuál es el plan de vida que tienes para los siguientes 30, 60 años y cuánta lana necesitas y cuál es tu número? O sea, ya, ¿con cuánto firmas mañana? Sí. ¿No? Creo que a veces esas cosas nadie te las pregunta, ¿no? Entonces, un ejemplo de invertirlo pues fue ir, ¿no? Gracias por la invitación también, eso fue genial. Pero sí, encontrar esta nueva forma de resignificar muchas cosas. Y sé que si yo invierto en mí y si yo estoy bien, todo lo demás se va a poder hacer, cualquier cosa. No, pues me quedo sin palabras, me da tanto gusto que hayas podido trabajar y comprender estos conceptos que a veces son etéreos, como el tema de la relación con el dinero, las emociones. Qué bueno que lleves este tiempo también con tu terapeuta y con tu coach. Se ve que está rindiendo frutos. Y lo más importante, como bien dices, es el tema de invertir en nosotros. Yo no creo que haya algo más importante en ese sentido, porque si nosotros estamos bien, los demás están bien. Si nosotros no estamos bien, la gente a nuestro alrededor tampoco lo va a estar. Y me da hoy mucho gusto el verte pleno, y sobre todo el conocerte cada día más, Julio, de verdad. Sé que nos conocemos hace poco tiempo, pero cada vez que nos vemos me da muchísimo gusto porque siento que nuestras almas están alineadas de alguna extraña manera. Y bueno, para mí es un placer y un privilegio tenerte aquí en el podcast. Eres un verdadero revolucionario, tanto en la parte de la riqueza profesional como sobre todo en la parte personal. Te admiro mucho y me da mucho gusto estar en tu camino. No, gracias por la invitación. Ha sido, no sé cuánto tiempo llevamos, pero parecen como 15 minutos y cada vez que nos vemos le damos más filosofía y perspectiva a cada una de las cosas. Y gracias por la invitación. Gracias también a tu audiencia por escuchar. Gracias, Julio. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo, búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.